Una aproximación al natural running. Por 154,90 euros de precio, 303 gramos de peso en la versión de chico y 244 gramos en la versión de chica, las Topo Athletic MT4 son unas zapatillas cómodas, polivalentes y con mucha sensación del terreno. Aquí tenemos estas Topo Athletic MT4, una zapatilla que estaría un poco a la mitad de la colección de trail de Topo, mitad parte baja en cuanto a distancias, en cuanto a drop, estamos hablando de un drop 3, una distancia corta a media distancia, y una zapatilla muy similar a las Terraventure 3, que tenéis la review también aquí en el canal de YouTube o en nuestra página web, pero con algunos cambios. Cambia el Vibram, los dos tienen Vibram pero el compuesto es distinto, y en este caso no tenemos placa protectora en la media suela. También el upper así es distinto, pero bueno, la filosofía es bastante parecida. Como todas las Topo, y también las Terraventure 3, pero también cualquier de la colección, zapatilla con horma ancha, buscamos mucho espacio aquí en la caja de dedos con esta filosofía de natural running, de correr cómodo, de correr con buena amabilidad en el pie, mucha horma en la zona delantera. Ahora os enseñaré la plantilla y lo podréis ver, buenos acolchados y drops más bien bajitos, tienen drops de 0, drops de 3 y drops de 5, en este caso como podemos ver aquí en el talón estamos en un drop de 3 milímetros. ¿Para qué corredor se adaptará mejor esta zapatilla? Pues es una zapatilla que yo lo situaría idealmente peso ligero medio, 75 kilos quizá como mucho, ya que es una zapatilla que no tiene mucho cuerpo, no tiene mucha estructura y lo que tiene es buscando dar esa confortabilidad, pero no tanto el soporte necesario quizá para corredores más pesados. Eso sí, es una zapatilla bastante polivalente y por lo tanto, dependiendo del uso que le vamos a dar en cuanto a la dificultad del terreno, ¿por qué no se puede adaptar a corredores más pesados? Incluso sin ser una zapatilla específica para un door to trail, para pisar asfalto y montaña, sí que la podemos utilizar para ello. La suela se va a adaptar bastante bien a eso y por lo tanto corredores más pesados quizá aquí encuentren una buena opción. Zapatilla, como os decía, de horma ancha, aquí lo podéis ver, os voy a enseñar la plantilla que como todas las Topo, plantilla Ordolite, que ya sabéis que es una plantilla que asegura buenas prestaciones, un plus extra de comodidad, no se compacta con el paso de los kilómetros y os la enseño para que veáis esa pala que tiene gigante, sobre todo en la zona delantera, pero también en la zona media para dar esta confortabilidad en la pisada. También los acolchados generosos, aquí lo podemos ver sobre todo en la zona del talón, muy gruesos en una zapatilla que tampoco se va mucho de peso, y en la zona de la lengüeta también lo buscamos esto, una lengüeta ancha, os lo voy a intentar enseñar así, para que recubra bien todo el empeine, que en el momento de atarnos la zapatilla pues quede bien ceñido. Upper, buscando la transpirabilidad, es una de las cosas que destacamos de este modelo, que incluso se llega a notar en días calurosos, si hace aire, como esa sensación en el pie. Y luego protecciones como todas las Topo, pero sin ser excesivas. Aquí en la zona de la puntera con este refuerzo plástico, igual que lo tenemos un poco en la zona media del pie, pero ya veis es muy minimalista y lo podemos compactar bastante fácilmente. Un corredor ligero medio, pero sobre todo lo que va a delimitar el tipo de corredor ya no es tanto el peso, sino la experiencia que busque con las zapatillas, ese corredor de natural running, ese corredor que le guste correr con drops más bien bajitos, una media suela que tampoco no es muy grande, 25 milímetros y 22, sensaciones un poco firmes, bastante sensación del terreno, no tenemos placa protectora en este caso, por lo tanto, si sois este estilo de corredores puede ser una buena opción. Y finalmente, si os queréis aproximar a ese drop 0, queréis dar al paso en un futuro a zapatillas totalmente de drop 0, pues es una buena opción para ir bajando de 5, 3, etcétera. Aquí estamos en los 3 milímetros, no será tan exigente como el drop 0 y por lo tanto os servirá un poco para adaptarse. Vamos a hablar ahora en cuanto a distancias y como os he dicho la situaríamos aquí un poco al límite de la corta, media distancia.
Estamos hablando, yo creo que para carreras de medios maratones vamos a poder ir sin problemas y, por qué no, 30, quizá alguno lo podrá estirar un poco más, pero no me iría mucho más allá. Para un maratón de montaña seguramente la gran mayoría de vosotros y vosotras vais a echar en falta más estructura, más amortiguación, pero al ser una zapatilla que sí que queda bien confortable, que se ajusta bien a tu pie, pues si os gustan las sensaciones y os adaptáis bien, la podréis estirar sin problemas hasta estas medias distancias. Como os he dicho, perfiles de 25 milímetros detrás, 22 milímetros delante. Esto nos da este drop más bien bajito, 3 milímetros de drop. Y como veis, con este doble color se ve fácilmente el doble compuesto de la media suela. Tenemos en color azul un tacto más blandito, más buscando sensación de confort. No es chicloso para nada, no es de lo más blando del mercado, pero sí que es más blando que el superior, este en rojo, buscando dar más protección, más estabilidad, que no se compacte fácilmente y por lo tanto también pues yo creo que nos va a dar más reactividad. La media suela se comparte con esas Terraventure 3 que hablábamos, que son dos zapatillas muy similares, cambia pequeños detalles para adaptarse mejor a un corredor o a otro. Y también zapatilla que yo creo que nos va a permitir correr relativamente dinámicos, relativamente rápidos. No es la zapatilla más rápida de la colección, por debajo tenemos la Run Venture 4, pero sí que es una zapatilla que nos permitirá exprimir sin problemas. Como os decía, la plantilla Ordolite pues nos da este plus de confort y nos permitirá dar un poco más de acolchamiento, primera sensación que nos amortigüe la propia plantilla. Pero bueno, zapatilla de sensaciones más bien firmes y, eso sí, sensaciones de terreno. Por lo tanto, si os gusta ir más protegidos en zonas un poco más técnicas, con piedras, raíces, etcétera, quizás deberíais optar por esas Terraventure 3. Entramos ahora al tipo de terreno y la dificultad del terreno y os voy a enseñar la suela, que si tenéis un poco la imagen de los otros modelos de topo veréis que es el mismo dibujo, comparten todas ellas el mismo dibujo, y es que yo creo que han encontrado una suela muy polivalente y que funciona correctamente, muy bien lograda, que les funciona bien y por lo tanto mejor no hacer cambios. Eso sí, los compuestos son distintos, todas ellas cuentan con el compuesto Vibram, como podéis reconocer fácilmente por el logotipo amarillo, pero es distinto según el modelo. En este caso tenemos el XS Trek Evo, quizá un compuesto más destinado a dar un poco más de durabilidad, un poquito más duro, por lo tanto perderemos algo de adherencia respecto pues al Vibram Mega Grip, que seguramente a todos se nos viene a la cabeza como uno de los compuestos que mejor funciona. Dicho esto, nos ha gustado su funcionamiento, tiene buena adherencia en general en todo tipo de terrenos y el taqueado es muy polivalente, por lo tanto también va a funcionar bien zonas más compactas, zonas más grasas, sin ser específico para ningún terreno de esos. También os decía, zapatilla perfectamente con la que podremos correr algunos kilómetros incluso por asfalto y no nos va a penalizar. Ese taqueado característico de topo, parte delantera, ya lo veis, orientado a este desplazamiento hacia adelante, con estos tacos no los clasificaría como una V, pero sí que tienen esta forma para poder morder por la cara interna. Y a parte trasera lo invertimos, sí que es cierto que en esta parte delantera ya tenemos dos tacos así, más enfocados a tener buen agarre bajando, tener más seguridad si taloneamos, etcétera, con estos tacos traseros. Zona trasera final, ya veis que es mucho más juntito para dar este plus de durabilidad, zona donde quizás se llevan impactos más fuertes, que tengamos más compuesto en contacto con el suelo. Y también destacar las zonas de flexión que podemos ver aquí fácilmente, ya que al ser una zapatilla con una horma tan ancha, tendremos, sí que es cierto, mucha superficie de contacto con el suelo, pero quizá podría ser más dificultoso la flexión. Pero aquí veis cómo no, gracias a estas bandas dibujadas, pensadas en lugares concretos, tenemos una flexión y una progresión muy correcta.
También, como las otras Topo, vemos puntos de anclaje para polainas, 2 aquí en la parte trasera y aquí en la parte delantera. Por lo tanto, si vamos en terrenos de arena, desierto, playas, etcétera, pues que sepáis que todas las Topo tienen estos puntos de anclaje. Podéis adquirirlas aparte, estas polainas. Y también en estas MT4 tenemos zonas de drenaje. Aquí lo podemos ver en el upper, zona externa, zona interna, a medio pie, para tener pues esta evacuación más fácil de agua si vamos en zonas de ríos, etcétera, que es una mejor opción, yo creo, que las Terraventure 3. Las Topo Athletic MT4 es una zapatilla que está a medio camino, un poco de todo, zapatilla polivalente para adaptarse a distintos tipos de corredores, quizá idealmente más bien corredor ligero o medio, pero corredores más pesados también van a poder disfrutar si buscan esta aproximación al natural running, drops más bien bajitos. En este caso estamos en un drop 3, por lo tanto también es útil para tener esa transición a drops más bajos, con una horma muy ancha, sobre todo en esta zona de los dedos tendremos muy espacio para tener comodidad, confortabilidad, poder correr horas y horas sin penalización. Y es que lo que nos va a limitar quizá la distancia y por lo tanto también las horas será pues ese compuesto más bien firme y unos perfiles que no son tan grandes como en otros modelos, situando mejor estas zapatillas pues en la media distancia como mucho. Zapatilla que, como os digo, busca la comodidad, lo vemos en estos acolchados contundentes. Y en cuanto a tipo de terrenos, como os he dicho, bastante polivalente, compactos, más grasos, gracias a este taqueado de unos 5 milímetros de prominencia y bastante bien distribuido, y zonas también relativamente polivalente. Yo lo situaría un poquito de poca dificultad. Tenemos, si vamos a más dificultad, ya me decantaría por sus hermanas las Terraventure 3, ya que tienen placa protectora, pero bueno, puntualmente también la podremos utilizar sin problemas. Nosotros hemos probado estas zapatillas, os dejamos aquí en la descripción el enlace de nuestra review donde os contamos los pros y los contras y nuestra experiencia con ellas en carrera. Muchas gracias y hasta la próxima.